Vamos a ver si el ejercicio funciona y podemos platicar directamente con Salomón. Me encantó que cuando lo buscamos, él se atrevió y enseguida dijo: vamos, a ver, quiero platicar, quiero conversar. Voy a preguntarte, la primera yo creo que así abierta y directa: ¿por qué quieres ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Eso es un reto enorme, ¿no? Mucha responsabilidad ahí. Claro que sí. Mira, yo amo profundamente a esta ciudad. En esta ciudad se construyeron mis abuelos, mis padres, nosotros, mis hijas. Amo esta ciudad. Y sé también que esta ciudad es fantástica, maravillosa. Qué duda cabe que es una ciudad en donde se camina, se respira, se come, hay historia, hay cultura. Pero también, qué duda cabe, y hay que decirlo con seriedad, es una ciudad que le duelen cosas. Es una ciudad donde hay temas que nos preocupan y nos ocupan. Y sobre esos temas, sobre los que hay que impactar, hay que cambiar, hay que volver a replantearnos nuestro futuro, sobre esos temas tengo 20 años de experiencia como servidor público, dando resultados siempre. Tengo la experiencia y la capacidad, y sobre todo tengo las propuestas concretas y sé cómo se tienen que llevar a cabo para poder tener una mejor ciudad. Sé cómo hacerlo, tengo los elementos para poder hacerlo, y por eso me estoy aventando a jefe de gobierno, y voy a ser jefe de gobierno. Por supuesto que uno de los temas que más nos duelen, y algunos de los que les hablaré están en este libro que pronto ya estará en librerías, que son los 7 pecados capitales, los 7 temas que creo que más le duelen a la ciudad. Uno de ellos es, en efecto, la movilidad. Y déjame salirme de un poco los patrones, porque te podría hablar de todo el plan de transporte público, que necesitamos un desarrollo orientado al transporte público. Por supuesto que necesitamos replantearnos muy rápido la construcción de más metro. Algunas de las líneas del metro las tenemos que extender inmediatamente. Por ejemplo, la línea 3 del metro de Indios Verdes hasta Ecatepec, las entradas de la zona nororiente, ya no en micros, en basureros con ruedas, que debemos de eliminar todos los microbuses de la Ciudad de México. No es de un día a otro, toma tiempo, pero los debemos de eliminar. Pero necesitamos el transporte público de calidad masivo. Entonces, por ejemplo, la línea 3 que llegara desde Ecatepec te genera la posibilidad, y después de hacer un multimodal, de liberar esa parte. La línea A del metro, por ejemplo, que de Los Reyes La Paz pueda llegar hasta Chalco, es fundamental. Mucha gente está viniendo de Iztapaluca y de Chalco, y una vez que llega al Agrícola Oriental, es un embudo completo. Necesitamos generar esto. Por supuesto, la línea 9, la línea 4 tendrán que llegar hasta Observatorio. Hoy solo una línea del metro, que es la 1, pasa el periférico hacia el poniente. Cuando llegue el tren México-Toluca, si no hay cómo sacar a la gente que llegará de Toluca, va a ser Observatorio va a ser pues un nudo total. Pero bueno, esa es la parte de transporte público. Hay que hablar de más Metrobús, hay que hablar de muchas cosas ahí. Pero déjame decirte dónde creo que está la variable fundamental para la movilidad y que se nos ha olvidado. Y lo voy a decir con todas sus letras: con malas políticas en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde decidió que no se podía construir viviendas salvo en 4 delegaciones de la ciudad. Y en las últimas casi 2 décadas hemos expulsado a muchos de los jóvenes, sobre todo, a vivir en las periferias, y las periferias lejanas. Cuando yo era chico, las torres de satélite estaban lejos. Mi papá, que trabajaba en Tultitlán, era lejísimos. Bueno, hoy la gente viene de Tecámac, de Huehuetoca, de Zumpango, y tenemos una ciudad en donde habitamos 9 millones de personas, pero hacemos la vida diaria entre 13 y 15 millones de personas. Es decir, tenemos entradas y salidas de cerca de 6 millones de personas todos los días, de lugares lejanísimos.
¿Qué tenemos que hacer para mejorar la movilidad? Y no vamos a resolver los congestionamientos si no lo planteamos así. La variable principal es el binomio dónde vives y dónde trabajas. Tenemos que rehacer vivienda económica en las zonas centrales de nuestra ciudad, y hay muchas colonias susceptibles que ya tienen servicios básicos, que ya tienen capacidades para poder verticalizarse. Y yo sé que luego suena raro porque nos dices que no cabemos aquí. No, uno de los grandes problemas es que entramos y salimos. Entonces, miren, son 70,000 viviendas nuevas las que se necesitarían cada año, y en las últimas 2 décadas hemos hecho menos de 10,000. Me revienta las tripas ver un Ferrari con placas de Morelos, porque ese señor que trae un Ferrari con placas de Morelos y evade el pago de su tenencia. Por esos recursos públicos, pues nos cuesta más trabajo mejorar los servicios en las zonas del oriente o las zonas del sur de la ciudad, donde habita todavía mucha gente en pobreza. Eso me revienta, y lo tenemos que hacer desde las agencias de coches, que son las que están ofreciendo eso. Digo, hay ya una complicidad, y hay un tema muy gacho, porque y le preguntas al que tiene un BMW o un coche de lujo y le dices, ¿y por qué lo hiciste? Te da 2 cosas, ¿no? Una es la justificación, como para no sentirse que estás fallando. Te dicen, pues igual, ¿para qué doy el dinero? Pues igual se lo van a robar, ¿no? Ese es siempre el pretexto para evadir el pago de tus responsabilidades. Pero la otra es que se ha permitido. Entonces, aquí tenemos que llegar a un acuerdo con las entidades vecinas. Es decir, no puede ser que Morelos esté permitiendo esto, ¿no? Lo que en otros países se conoce como la muerte civil, que quiere decir servidor público que sea sorprendido y comprobado un acto de corrupción, no puede volver a trabajar nunca en el gobierno. No hay esto de que hoy puede haber una amonestación pública, puede haber 3 años en donde no puede volver a trabajar nunca en gobierno. Pero no solo eso, se le boletina, se le informa a los bancos, se le informa a los burós de crédito, y se hace la máxima publicidad del funcionario o la funcionaria que haya sido sorprendida en un acto de corrupción. Creo que tenemos que ser severos en nuestro juicio, y creo que hacer la máxima publicidad para que cuando entre a un restaurante, pues todos sepan que esa persona robó, y tiene que empezar con los más altos mandos. Creo que el castigo tiene que ser mayor, a mayor sea la responsabilidad del servidor público. Creo que lo tenemos que hacer con toda fuerza. Y yo no tengo la menor duda, y además lo puedo decir porque a mí sí me pueden pasar por los rayos X de la honestidad, que revisen cada uno de mis cuentas, cada uno de mis pesos, y desde el ejemplo, con una postura firme de no tolerar un solo incidente de corrupción y dando el mayor de los castigos, pues creo que podemos ir avanzando. Yo voy a cobrar los impuestos justos, transparentes, progresivos, como debe de ser, pero también voy a transparentar que el uso de esos recursos sea con absoluta honestidad y con eficiencia. Sí, que tu dinero y tus impuestos se vean, por supuesto, pero ojo, que se vea, pero entendiendo que somos un país y una ciudad profundamente desigual. Somos muy pocos los que tenemos mucho, y son muchísimos que tienen muy poco. Realmente el Estado se tiene que meter a las prácticas laborales que hoy existen. Necesitamos empujar el salario mínimo, necesitamos cuidar. Y el gobierno, otra de las cosas que puede hacer es aprovechar su capacidad de demanda y de compra para, es decir, en mi gobierno no se le va a comprar ni bienes, ni servicios, ni construcción a ninguna empresa que pague menos de la línea de pobreza, a nadie. Uno de los temas que más duele a la ciudad es el agua. Esta ciudad cometió, así lo llamo, un error hace 500 años cuando decidió desecar los 5 lagos. Hoy tenemos que traer agua, pues 30% que viene el Cutzamala, que está a 400 kilómetros de distancia. Las excavaciones profundas
para sacar agua, lo que cuesta eso en materia de energía, los mantos acuíferos los hemos sobreexplotado, pero dentro de varias de las cosas que menciono hay un tema para darle agua a Iztapalapa y en general al oriente de la ciudad, en donde muchas casas, no nada más en Iztapalapa, en Iztacalco, en Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, y es más, me atrevería a decir, en gran parte de las colonias de la ciudad, o sea, tú te vas a lugares en Tláhuac, que ahí está la recarga de los mantos acuíferos o en Milpalta, igual les falta agua. ¿Qué pasa? Digo una y me concentro en una. Perdemos el 40% de todo el agua que entra a las redes hídricas. Por eso digo, el tema fiscal lo tenemos que platicar en serio. El predial de nuestra ciudad está mal calculado. Y yo sé que hay algunos que pagan muchos, pero hay otras cosas que pagan muy poco. Digo, ya vamos a luego preguntar cuánto paga la Torre Latinoamericana, pues no paga nada de predial y tiene un valor comercial muy importante. Tenemos que hablar de fiscalidad con seriedad y al mismo tiempo nos tenemos que comprometer al dinero que entra a las arcas de gobierno, manejarlo con transparencia y con eficiencia. Mi tesis de licenciatura fue análisis económico de la criminalidad en la Ciudad de México. Conozco el tema y lo he seguido estudiando. ¿Y por qué lo traigo a cuenta? Porque en la variable para atacar la delincuencia, la parte económica y social es fundamental. Esto que tú decías, Félix, no estoy diciendo, y ojo, porque no quiere decir que quien es pobre va a delinquir. Hay montones de mexicanos que a pesar de tener una vida difícil, todos los días se despiertan a tratar de rifársela con honestidad. Y hay ricos, riquísimos que conozco que son raterísimos. Digo, sí, es una cosa no quita la... no, pero también es cierto que si no puedes llevar el sustento mínimo para tus hijos y ves que el vecino delinque y no le pasa nada, pues puedes empezar a pensar en otras posibilidades. Primero, tal vez la informalidad, pero si no la parte... Entonces, tenemos que entrarle de lleno a la parte de redistribución del ingreso y que esta ciudad sea una ciudad más igualitaria. Se hace con inversión, con mucha inversión, eso genera los empleos, pero también se hace con un Estado que coadyuve para que la riqueza que se genere se distribuya de mejor forma. Una, vía impuestos e inversión, y la otra, vía una política salarial y de cuidado a lo laboral importante. Me gustó mucho conocer más de cerca a Salomón y yo creo que todos ustedes estuvieron a gusto. Gracias por el desayuno. Gracias.